descubierto, el increíble momento en que defendía a mi hija de la humillación de su suegra. Manuel miraba la puerta con el corazón acelerado, casi como si supiera que algo no estaba bien. Era una tarde calmada en su pequeño pueblo de México, pero su mente no podía descansar. Había trabajado horas en la fábrica, desgastando sus manos en máquinas que nunca parecían tener compasión. Pensaba en Sofía, en sus sueños y en cómo había invertido cada esfuerzo en darle una vida mejor. Pero su mente daba vueltas, imaginando la devastación en su rostro cuando regresara de esa discusión con Rodrigo y doña Isabel. Pensaba en lo que diría, en lo que escucharía. En el fondo, sabía que la próxima pelea podría ser la que cambiaría todo. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Sofía, con lágrimas en los ojos y una expresión de angustia en su rostro. El mundo de Manuel se detuvo. Toda su dedicación, su trabajo duro, se sentía como si se desmoronara ante sus ojos. Recordó las palabras crueles de doña Isabel. Esa mujer que siempre veía hacia abajo a las personas de la clase baja, como si sus sacrificios nunca fueran suficientes. Esa tarde, el miedo se apoderó de él, un tipo de miedo que no había sentido antes. No solo porque su hija estaba sufriendo, sino porque se veía arrastrado a un conflicto entre su orgullo como padre y los valores de una matriarca que nunca lo aceptará. ¿Qué pasó, hija?, preguntó, intentando calmar su propia tormenta interna. Ella entre sollozos explicó cómo Rodrigo, bajo la presión de su madre, había cuestionado su valía. La indignación en Manuel creció como un volcán a punto de erupcionar. ¿Cómo se atreve a tratarte así?, pensó, mientras una mezcla de rabia y miedo le oprimía el pecho. Debía callar y aceptar la jerarquía de doña Isabel, o defendería a su hija aunque eso significara perderlo todo. Esa noche, la imagen de Sofía abatida lo atormentaba. Mientras el sudor acumulaba en su frente, la determinación empezaba a florecer. No puedo dejar que esta injusticia prevalezca, se dijo, aunque la duda seguía martillando en su mente. ¿Acaso estaba preparado para enfrentarse a doña Isabel? Con cada minuto que pasaba, el miedo se mezclaba con la presión social que había sentido toda su vida. Él no solo era un padre soltero. Para muchos, era el de la fábrica, un hombre cuyo lugar se definía por su clase. Pero había algo en su hija que merecía ser defendido, algo que lo unía a su esencia como padre. Esto no es solo tu batalla, hija, pensó mientras su estómago se retorcía, decidido a encontrar el valor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La imagen de doña Isabel le persiguió toda la noche. El cálculo y la astucia en su mirada lo retaban, y se preguntaba si podría realmente cambiar su forma de pensar. ¿Qué tengo que perder?, se decía, tratando de calmar sus pensamientos de inseguridad. Pero con cada paso que daba hacia el conflicto, el miedo crecía. El eco de las palabras de su hija resonaba en su mente. «Papá, ¿me ayudarás?». La presión aumentaba. El momento de la confrontación se acercaba. Manuel respiró hondo, consciente de que su vida, sus sacrificios, todo lo que había hecho por Sofía estaba a punto de quedar en el centro de la tormenta. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa matriarca y demostrar que el amor de un padre puede ser más fuerte que cualquier prejuicio? El día de la confrontación llegó con un aire tenso que envolvía a Manuel como una nube oscura. Con cada paso que daba hacia la casa de Rodrigo, el pulso en su garganta se intensificaba. Caminaba con un propósito claro. Quería demostrar a Sofía que lucharía por ella.
que su amor era más fuerte que cualquier comentario despreciativo. Sin embargo, dentro de su mente, la batalla interna no cesaba. Voy a ser un padre que la defiende, se repetía, buscando motivarse. La imagen de su hija, con su sonrisa y su valentía, lo llenaba de energía, aunque los nervios se aferraban a sus entrañas. Esa mañana, el brillo del sol no iluminaba solo el día, sino también la sombra de sus miedos, recordándole que una confrontación con doña Isabel podía terminar siendo destructiva. Al llegar, suspiró profundo antes de cruzar el umbral. La casa respiraba opulencia y poder, un contraste fuerte con su propia vida. A cada instante Manuel podía sentir el juicio en el aire, como si las paredes mismas se rieran de su llegada. Rodrigo lo recibió con un saludo frío, apenas un gesto que sellaba el sentido de desconfianza en el ambiente. Doña Isabel, sentada en el salón, lo observó con la mirada de un halcón acechando a su presa. Manuel, al enfrentarse a ella, experimentó un torbellino de emociones, dolor, determinación, pero sobre todo, una calma repentina que lo invadió. Necesitamos hablar, dijo, susurros cargados de desafío, a la vez que su corazón latía con fuerza. Doña Isabel levantó una ceja, sorprendida pero no dispuesta a ceder. ¿Acaso tú tienes algo que decirme, Manuel? Eres un hombre de la fábrica, tu opinión no cuenta en estos asuntos. Respondió con esa mezcla de desprecio y autoridad que la caracterizaba. La indignación floreció en su interior, y con ella, las palabras que había ensayado tantas veces se desataron. Soy el padre de Sofía, y mi voz es tan válida como la de cualquiera. Lo que has hecho esta semana ha sido cruel, y me opongo a eso. Un ecosistema de emociones. La sorpresa de doña Isabel, el titubeo de Rodrigo, y su propia proclamación resonando en el ventoso salón. Manuel sintió que cada palabra pesada que decía era una forma de liberarse de las cadenas que lo habían mantenido callado tanto tiempo. No solo la tratas como una herramienta para tus deseos. Ella es una persona, con sueños, y un futuro brillante que no necesita el juicio de nadie. La reacción de doña Isabel fue inmediata. Su rostro se tornó imponente. ¿Te crees capaz de tratarme así? Soy la madre, y aquí las decisiones las tomo yo, retó con una ferocidad que hizo eco en la habitación. Este era el desafío que había temido, pero también el test que había buscado inconscientemente. Manuel se encontró en el punto de inflexión de su vida. En lugar de retroceder, sintió que un fuego se encendía dentro de él. No se trata de poder, se trata de amor, y el amor por mi hija es más fuerte que tu posición. Cada palabra pronunciada se convirtió en un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Un padre dispuesto a confrontar no solo a su suegra, sino a su propia percepción de sí mismo. El silencio se adueñó del ambiente. Fue el momento de verdad, en el que se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a doña Isabel, sino también a su propia historia. Sin embargo, a medida que se aferraba a su determinación, una pregunta inquietante se deslizó en su mente. ¿Y si esto solo provocara una ruptura irreversible entre las generaciones? Mientras la tensión latía fuerte y las miradas se cruzaban, Manuel supo que su vida estaba en un punto de no retorno. Sabía que tenía que hallar el camino correcto, pero el futuro seguía nebuloso. ¿Podría mantener su lucha por Sofía sin perder la conexión que aún le unía a Rodrigo? El sufrimiento de su hija lo impulsó hacia adelante y, al mismo tiempo, las dudas lo mantenían despierto por la noche. El momento culminante estaba cerca. La resolución del conflicto interno continuaba y la verdad comenzaba a desenmascararse. Si ganaba esta batalla, perdería la guerra. Pero antes de que pudiera contestar, doña Isabel se levantó con furia, dispuesta a responder. El rostro de doña Isabel estaba marcado por la furia, pero Manuel se sintió invencible. La adrenalina lo atravesó como un torrente salvaje, no podía haber vuelta atrás. Se estaba derrotando a sí mismo si retrocedía en este momento. Huésped o enemigo, Manuel,
¿Por qué estás aquí, si no es para arruinar lo que con esfuerzo he construido? Inquirió doña Isabel, su tono feroz resonando en cada rincón del salón. Estoy aquí para defender a mi hija. Un acto que tú de alguna manera no has logrado en todo tu tiempo como madre, contestó, sintiendo que cada palabra estaba hecha de acero. No solo desafiaba a la matriarca, sino que estaba redefiniendo quién era. Un hombre dispuesto a entrar en la arena del conflicto por el bien de alguien que amaba incondicionalmente. Las miradas en el salón parecían estar fijadas en él, cada una con su juicio particular, y se preguntó qué pensaría Rodrigo de su intervención. La conexión entre ellos era tensa. Sin embargo, el impulso de proteger a Sofía lo hacía olvidar el temor a decepcionarlo. Manuel estaba construyendo su propio camino, uno que se apartaba de los moldes que otros habían diseñado para él. ¿Te alegra ser el héroe de una historia que no es la tuya?, refutó doña Isabel, corta y mordaz. Cada ataque que ella lanzaba era un eco de las inseguridades que Manuel había cargado. Sin embargo, la transformación que había comenzado lo empoderaba. Él, un hombre de la fábrica, ahora se sentía como un guerrero. No se trata de gloria, se trata de amor y respeto por mi hija. Si debo ser el villano en tu historia, que así sea, respondió, su voz intensificándose. El diálogo se transformaba, y con él, su propia percepción. Manuel no era solo un oponente, era un padre. La resistencia que había sentido en su pecho se transformaba en energía. Esta fuerza le revelaba talentos ocultos, la capacidad de argumentar no solo por su hija, sino por su propia dignidad. Había momentos en los que se preguntó si su audacia era una locura o si, de alguna manera, necesitaba este camino para definirse. En los ojos de Sofía, anhelaba ver no solo un futuro sino un legado, el legado de un hombre que no se sometería a la tiranía del miedo. Mientras doña Isabel se acomodaba, el silencio que la siguió se tornó opresivo. Un vistazo fugaz hacia Rodrigo reveló preocupación pero también un destello de reconocimiento. ¿Estaría él comprendiendo que la defensa por Sofía no era un acto de rebeldía, sino un acto de paternidad genuina? La confrontación se volvió más vibrante. Manuel se enfocó y visualizó la mirada de su hija. Era momento de mostrarle que su padre no era un espectador pasivo. Dijo, Sofía tiene derecho a ser quien es, a escoger su camino, y tú no eres quien se lo puede impedir. Una mueca de disgusto surcó el rostro de doña Isabel, pero Manuel, sintiendo la fuerza de sus convicciones, no cedió. Este momento se sentía monumental, un cambio en el aire entre ellos. Una ruptura de un ciclo que había permanecido durante demasiado tiempo. Sin embargo, al día siguiente se planteaba un dilema, una decisión que haría que todo lo que había construido hasta ahora estuviera en juego. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por proteger a su hija? Las implicaciones de su decisión reverberaban en su mente mientras imaginaba el futuro. Esa nebulosa en su horizonte donde la línea entre la victoria y la pérdida se difuminaba. Mientras la tensión en la habitación alcanzaba su clímax, una preocupación oscura e inevitable brotaba en el fondo de su mente. Al final, ¿seré capaz de soportar el costo de esta batalla? La luz del nuevo día se filtraba por las ventanas de la pequeña casa de Manuel, revelando el polvo que flotaba en el aire. Se sentó en la mesa de la cocina, sumido en sus pensamientos, la figura imponente de doña Isabel aún resonando en su mente. El desafío que había enfrentado la noche anterior comenzaba a tomar forma en su interior. Y mientras miraba el café humeante en su taza, sabía que no podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. No era solo la defensa de su hija lo que lo había empujado a esa confrontación. También era la búsqueda de su propia voz. Una voz que había estado ahogada durante años por el ruido de la expectativa y el juicio ajeno. Manuel se dio cuenta de que había empezado a construir algo más que una posición frente a doña Isabel. Estaba levantando los cimientos de su identidad. Sin embargo, la duda lo asaltaba. ¿Podría realmente sostener lo que había comenzado?
La preocupación por las consecuencias de sus acciones lo mantenía alerta. Pensó en Sofía y en lo que representaba para él, y una determinación renovada le comenzó a llenar el pecho. No podía permitir que lo que había logrado en el salón la noche anterior fuese solo un destello efímero de coraje. Decidió que necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera no solo proteger a su hija, sino también afirmarse a sí mismo en este nuevo rol. Manuel sabía que la situación con doña Isabel no se resolvería fácilmente, y no podía depender únicamente de una confrontación emocional. Si había algo que había aprendido ese día, era que para salir airoso de esta batalla tenía que estar preparado para enfrentarse a ella en todos los frentes. Durante el día, se dedicó a investigar y reflexionar. Se sentó en la biblioteca local, sumergido en libros sobre crianza, psicología y relaciones familiares. Comprendió que empoderar a Sofía significaba no solo enfrentarse a doña Isabel, sino también proporcionar a su hija las herramientas necesarias para que se enfrentara a los retos que podría tener en su futuro. Manuel se vio a sí mismo como un arquitecto, no solo de su vida, sino de la vida de su hija, construyendo una plataforma sólida donde ella pudiera encontrarse y apoyarse. Mientras su mente absorbía la información, también empezó a pensar en un enfoque más sano para comunicarse con Sofía. Había fallado en mostrarle que su amor era incondicional, pero también que la vida traería dificultades. Quería ser el faro que la guiara, no solo en la protección, sino en el crecimiento personal. Cada lección que él aprendía, cada argumento que estructuraba, era una forma de fortalecer ese vínculo entre ellos. El encuentro con Rodrigo se acercaba, y ladenado de incertidumbre, comenzó a pensar en cómo podría contarle sobre sus impresiones y compromiso. La mirada de Rodrigo al final de la confrontación seguía grabada en su memoria. Había en ella una mezcla de preocupación, respeto y quizás un toque de expectativa. Su propio viaje devenía el de un padre que buscaba ser no solo un defensor sino un aliado. Al final del día, Manuel sintió un torrente de emociones. La adrenalina del conflicto anterior, sumada a su nueva resolución, lo llevaron a experimentar una mezcla de temor y emoción, mientras se preparaba para el próximo paso en su lucha. Su mente se centró en una idea inquietante. ¿Qué pasaría si mi confrontación llevara a consecuencias más severas de las que había anticipado? Este pensamiento lo sobresaltó, pero a la vez lo empoderó. La lucha valía la pena. En la necesidad de proteger a su hija, había encontrado su propio poder, una esencia de quien era que nunca había mostrado. Con esta nueva perspectiva, Manuel se dio cuenta de que no apenas se estaba defendiendo a sí mismo, sino que estaba construyendo un nuevo legado. Se preguntó si doña Isabel también podría violar sus propios límites. Sin embargo, el eco de ese interrogante pulsaba como un tambor en su mente. ¿Hasta dónde llegaré cuando todo esté en juego? La mañana siguiente amaneció con un aire de hondo compromiso. Manuel despertó rejuvenecido, como si el peso de la noche anterior se hubiera transformado en un impulso vital. Se sentó en la mesa de la cocina, café en mano, y se permitió un momento de reflexión. Sabía que lo que enfrentaba iba más allá de la confrontación con doña Isabel. Era su propia vida la que estaba en juego. Mientras repasaba su plan mentalmente, una sensación de claridad lo invadió. Vio a Sofía como un espejo de su propia lucha. La niña no solo necesitaba un padre que la protegiera, sino también uno que la guiara, un mentor que iluminara su camino en un mundo lleno de sombras. Esa mañana, en lugar de dejar que el miedo dictara sus pasos, decidió ser proactivo. Sintió la necesidad de involucrarse más en la vida de Sofía. A partir de ese día, no solo sería un espectador en su mundo, sino un participante activo. Al salir de casa, decidió llevarla a la biblioteca, un lugar que, para él, simbolizaba la búsqueda del conocimiento. Conversarían sobre los libros, discutirían los personajes y explorarían temas que afloraran de sus lecturas. Ese encuentro se convirtió en el primer paso tangible hacia la relación que deseaba establecer. Mientras caminaban, su mente se llenó de expectativas.
Podría tratar de desarrollar en Sofía una fuerte autoestima y habilidades para enfrentar situaciones difíciles. Todo comenzaba a fluir en su mente. Me propongo ser un maestro de la vida para ella, pensó. Cuando llegaron a la biblioteca, notó que Sofía se emocionaba al ver los estantes. Se iluminaba su rostro con la posibilidad de aventurarse en nuevas historias. Manuel, sintiéndose impulsado por ese brillo, eligió un libro que había marcado su infancia, uno sobre un pequeño héroe que enfrentaba adversidades. Era el reflejo de su propia situación. Durante la lectura, Manuel percibió cómo su voz resonaba con una autoridad que había estado ausente. Sus palabras eran más que un simple relato, eran lecciones de vida. Observaba a Sofía absorber cada frase, y en su mirada había un destello de admiración. En ese momento, comprendió que la empoderar no significaba solo protegerla, sino también enseñarle a ser valiente, a ser fuerte en un mundo que a veces parecía injusto. Al regresar a casa, su mente seguía trabajando. El inminente encuentro con Rodrigo lo mantenía en estado de alerta. Había una tensión creciente en el aire, la presión de tener que comunicar su nuevo enfoque de paternidad. ¿Cómo reaccionaría Rodrigo al enterarse de su evolución? ¿Vería en él a un aliado o a un rival? Las inseguridades comenzaron a asomar nuevamente, pero esta vez las combatió con la claridad que había tomado forma durante el día. Mientras preparaba la cena, reflexionó sobre los pasos que debía seguir. La conversación con Rodrigo iba a ser crucial. Le había tomado tiempo a Manuel descubrir su capacidad de defender a su hija, y no quería que esa lucha se malinterpretara. Era un asunto noble, un punto de inflexión. De repente, el timbre sonó y su corazón se aceleró. Era el momento. Su respiración se hizo más profunda mientras abría la puerta, y cuando vio a Rodrigo esperándolo, supo que la decisión que tomaría en esa conversación definiría no solo su relación con él, sino también su futuro como padre. Este es el momento de la verdad, se dijo, sintiendo una mezcla de nervios y valentía. Pero su determinación estaba intacta. Se sintió listo para enfrentar las consecuencias, asumiendo que cada decisión valdría la pena. De manera inesperada, cuando se encontró frente a Rodrigo, una duda lo asaltó. ¿Podré realmente sostener lo que estoy a punto de decir? La tensión en el aire era palpable mientras Manuel miraba a Rodrigo. La incertidumbre lo invadía, preguntándose si podría sostener la posición que había decidido adoptar. Rodrigo, con una expresión neutral, fue el primero en romper el silencio. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Manuel? Su voz era firme, pero había un atisbo de curiosidad, un desafío, tal vez. Manuel sabía que cualquier titubeo podría ser interpretado como debilidad, y esa era una situación que no podía permitirse. Quiero hablar de Sofía, respondió, encontrando la determinación en su interior. Quiero que sepas que estoy aquí para protegerla. Y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyarla en su crecimiento. Cada palabra que salía de su boca era como una declaración de guerra. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Protegerla de qué? No entiendo a qué te refieres. Había una pizca de escepticismo en su tono, y Manuel se sintió obligado a seguir adelante. Quiero que sepas que su bienestar es mi prioridad. He tomado la decisión de involucrarme más en su vida, en su educación, en todo. No quiero que la manipulación, que te he visto ejercer, influya negativamente en ella. Manuel sintió que el pulso le golpeaba en las sienes. Se preguntaba si lo que decía lo llevaría a una confrontación abierta. Rodrigo lo miró fijamente, y en esa mirada, Manuel captó una mezcla de sorpresa y resentimiento. Siempre creíste que podrías educarla mejor que yo. Pero está claro que no sabes lo que ella realmente necesita. El giro del diálogo lo sorprendió. Claro que sabía lo que Sofía necesitaba. Había pasado tiempo con ella, había escuchado sus sueños e inquietudes. Pero ¿cómo decir eso sin sonar paternalista ni despectivo? Sé lo que necesita, porque también crecí sintiéndome perdido. No quiero que sufra lo que yo sufrí.
Ella merece más de lo que esta vida le ha ofrecido, dijo Manuel, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo para edificar su compromiso. Te crees más sabio ahora, ¿no es así? La dureza en la voz de Rodrigo apretó el pecho de Manuel, pero esta vez no cedería. La vida no es un cuento de hadas, y Sofía necesita aprender eso. Quizás, Rodrigo. Pero, ¿cómo puede aprender si no le damos la oportunidad de encontrar su propia voz? Estoy aquí para ayudarla a levantarse, no a humillarla, contrarrestó Manuel, sintiendo que la llama de la defensa ardía en su interior. Fue un choque frontal. Las palabras que cruzaban entre ellos resonaban como disparos. Manuel se dio cuenta de que esta conversación no solo era crucial para Sofía, sino también para él. Se estaba enfrentando a sus propios temores de ser un buen padre, de ser suficiente. Ambos hombres respiraron con dificultad, y mientras la intensidad del momento crecía, Manuel sintió que cada frase se transformaba en pilares que lo fortalecían. Este era el primer intento de trazar un nuevo camino en la relación con su hija, pero también un reto personal para romper las cadenas del miedo. Rodrigo, tras un instante sobrecogedor, pareció relajarse ligeramente. No puedo prometerte que haré todo lo que sugieres, pero estoy dispuesto a escuchar. Quiero entender por qué eres tan diferente ahora. Esa pequeña apertura encendió la esperanza en Manuel. Había comenzado a escarbar en la tierra de un nuevo entendimiento. Mientras los dos hombres continuaban la conversación, Manuel, sin embargo, comenzó a preguntarse si Rodrigo estaba dispuesto a escuchar. ¿Haría lo mismo con sus temores internos? De repente, la charla parecía ser sobre mucho más que Sofía. Era una confrontación con las expectativas, los miedos y las inseguridades que habían dominado la vida de ambos. Cuando la conversación terminó, Manuel se sintió diferente. Había compartido una parte de sí mismo que había mantenido oculta por mucho tiempo. Pero justo cuando pensaba que había alcanzado un cambio significativo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Papá, tengo algo importante que decirte». Su corazón dio un salto. ¿Qué podría ser? Lo que sea que su hija tuviera que compartir podría cambiar todo nuevamente. Manuel sintió un torbellino de emociones cuando leyó el mensaje de Sofía. Su mente se precipitó hacia un abismo de posibilidades. Cada uno de esos caminos era doloroso y revelador a la vez. Sería algo que confirmaría su nueva perspectiva como padre o una nueva crisis que demostraría que su lucha por proteger a Sofía aún estaba en pañales. La incertidumbre lo apretaba con manos invisibles. Miró el teléfono en la búsqueda de respuestas, como si visualizar el texto le diera poder sobre la situación. Sin embargo, sabía que la única forma de obtener claridad era actuar. Decidió que no podía dejar que la ansiedad lo dominara. El diálogo reciente con Rodrigo había encendido algo en él. Una chispa de valor que necesitaba capitalizar. Con determinación, contestó a Sofía, «Cuento contigo». «Ya sabes dónde quieres hablar». La respuesta no tardó en llegar. «En el parque, como antes». «Es importante», Manuel aceptó. Esa frase resonó en su mente y su corazón. Algo importante era una señal de que quizás, por fin, estaban entrando en un terreno donde la comunicación y la confianza podían florecer. El camino hacia el parque fue un viaje introspectivo. Manuel sabía que la vida no siempre le había proporcionado oportunidades para demostrar su valía como padre. Ahora, el momento crucial se presentaba frente a él, debía prepararse. No solo para escuchar, sino también para abrazar cada palabra de su hija con la mente abierta. Al llegar, el parque parecía abarrotado de recuerdos, risitas, juegos, y las mismas sombras que alguna vez le dieron luz a sus días juntos. Sofía estaba sentada en un banco, con la mirada fija en el suelo. Su postura era un crisol de temor y anticipación. Manuel se acercó y notó que su expresión era grave, pero había un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. «Papá, quiero contarte algo que no he podido decirte»,
empezó Sofía, titubeando. Su voz se quebró ligeramente, y Manuel sintió su propio corazón latir de forma sincera, conectándose con los sentimientos de su hija. He estado pensando mucho en mí, en lo que quiero y en cómo me siento. Con lo que me dijo mi abuela, la última frase se deslizó como un susurro, envolviendo la conversación en una neblina de inquietud. Manuel se sentó a su lado, acercándose como un faro de apoyo. Sofía, estoy aquí. Cuéntame lo que te preocupa. No tienes que temer. Esperaba que sus palabras fueran un bálsamo para las inseguridades que la afligían. Ella me dijo que nunca seré lo suficiente, que no puedo seguir mis sueños porque no soy inteligente como los demás. La voz de Sofía se desvanecía, abrumada por la carga de ser escuchada. Manuel sintió como la tristeza la invadía. De pronto, toda la conversación con Rodrigo cobró vida en su mente. La manipulación, el silencio en el que había crecido, la presión de sus propias experiencias no deseadas. Aquí, frente a su hija, Manuel sabía que tenía que defenderla de las mismas sombras que tanto lo habían atormentado. Sofía, comenzó, la voz firme, eso no es cierto. Nadie puede definir tu capacidad ni tus talentos. Tienes todo lo que necesitas para brillar. Debemos encontrar formas de romper esas etiquetas que te ponen. Estoy aquí para ayudarte a luchar contra eso. La voz de Manuel se había elevado con el fervor de su propia transformación. Con cada palabra, la energía en el ambiente cambió. Sofía levantó la vista. Un leve destello de esperanza se dibujó en su rostro. ¿De verdad crees que puedo ser más de lo que ellos dicen? Por supuesto, creo en ti como nunca antes. Esta es nuestra oportunidad para reescribir nuestra historia. No permitiremos que nadie nos defina. El aire entre ellos era denso, pero esta vez cargado de la posibilidad. Sin embargo, mientras Sofía comenzaba a sonreír, un nuevo mensaje en el teléfono de Manuel le provocó una sacudida. Era un texto de Rodrigo. Podemos hablar. La inquietud regresó. ¿Qué quería ahora? Todo lo que había construido en este momento con Sofía podía tambalearse por la intervención de su exesposa. El pánico y la esperanza chocaron en su pecho. Manuel se dio cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. Se atrevería a llevar el coraje de su renovación hacia una nueva confrontación. El mensaje de Rodrigo se quedó flotando en la mente de Manuel como una sombra que se negaba a disiparse. Tenía que lidiar con la realidad que se avecinaba, un enfrentamiento inminente con su pasado. Sabía que debía mantener la calma, pero la ansiedad agitaba sus pensamientos. No podía dejar que la incertidumbre ahogara la conexión que había comenzado a reconstruir con Sofía. Mientras observaba a su hija sonreír por primera vez en mucho tiempo, un nuevo sentido de responsabilidad lo envolvió. Debía protegerla, no solo de las externalidades que la rodeaban, sino también de los fantasmas que él mismo había dejado atrás. La idea de ser un padre activo y presente lo llenaba de orgullo, pero también de miedo. Estaría listo para enfrentar a Rodrigo, y lo que es más, la mirada juzgadora de su exesposa, que siempre parecía una amenaza. «Papá, ¿estás bien?» La voz de Sofía lo trajo de vuelta a la realidad. Su mirada lo buscaba con preocupación, y de pronto se sintió expuesto. Como si toda su lucha interna se manifestara en el silencio que se había creado entre ellos. «Lo siento, Sofía, es solo cosas de adultos. Te prometo que estoy aquí por ti, en este momento». La sinceridad en su voz hizo que la mirada de Sofía se suavizara. Pero había algo en ella que él no podía ignorar, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Esa dualidad le hizo recordar sus propios años de adolescente, donde la presión y la crítica eran comunes. Mientras hablaban, la conversación se volvió más profunda. Sofía, impulsada por la confianza que Manuel estaba fomentando, comenzó a compartir sus sueños, ser artista, diseñar ropa, y cómo se sentía atrapada en un mundo que no siempre valoraba esas aspiraciones. Manuel escuchaba atentamente,
Cada palabra resonaba con sus propios deseos reprimidos. Tú puedes lograrlo, Sofía, no dejes que nadie te diga lo contrario, dijo, y en sus palabras se sentía un eco de sus propias resoluciones. El miedo por lo que Rodrigo pudiera decir o hacer comenzó a transformarse en determinación. Si quería ser el padre que su hija merecía, debía enfrentarse a sus demonios. Inmediatamente Manuel decidió que no iría a la reunión con Rodrigo solo como un padre preocupado, sino como un hombre empoderado por su nueva perspectiva. Era el momento de trazar límites claros y de no permitir que las opiniones de otros afectaran su relación con Sofía. ¿Y si hacemos algo diferente? Podría ser nuestro proyecto juntos. Crearemos algo que defina quiénes somos, sugirió, su voz vibrando con entusiasmo. Sofía lo miró con curiosidad, viendo en él no solo apoyo, sino también un socio en una aventura creativa. La conversación fluyó con facilidad. Hablaban de diseños, colores y hasta de los lugares donde podían establecer las bases de su nuevo camino. La energía positiva que ambos compartían era palpable, como un escudo que los protegía de las opiniones ajenas que amenazaban su felicidad. Sin embargo, la vibración del teléfono de Manuel irrumpió en el ambiente, como un latido continuo de su ansiedad. Se quedó mirando la pantalla, un relámpago de dudas volvió a asaltarlo. ¿Debería ignorar a Rodrigo por esta vez? ¿O dedicarle un momento para dejar claro su nuevo enfoque sobre su familia? Ese dilema interno entre el deber como padre y la lucha por su propia independencia emocional lo dejó en un inminente estado de confusión. Ya no era solo su lucha. Ahora era la felicidad de Sofía lo que estaba en juego. Tomar una decisión significaba el inicio de una nueva etapa, una que podía definir su vida y su relación con su hija. Papá, ¿qué pasa? La preocupación en los ojos de Sofía lo hizo tambalear. Debía elegir y actuar. La presión del momento lo llevó a una resolución impulsiva. Vamos a encontrarnos con tu madre, en su decisión. Sintió que se abría una puerta por primera vez. Pero también sabía que tal vez tendría que enfrentar un fuego que había permanecido apagado demasiado tiempo. El desafío lo estaba llamando, y con él, la promesa de un cambio radical. ¿Cómo reaccionaría Rodrigo ante esta nueva versión de Manuel? ¿Sería suficiente su valentía para proteger a su hija? La inquietud se transformó en un retador ardor, impulsándolo hacia lo desconocido. La interrogante en su mente era clara: ¿estaría verdaderamente listo para asumir esta lucha? Y a medida que se encaminaban hacia el encuentro, un sentimiento de determinación se apoderaba de él. La verdad estaba en el aire y Manuel no podía evitarlo. La defensa de su hija se convertiría en su batalla más importante. A medida que Manuel y Sofía se acercaban al café acordado, el latido acelerado de su corazón marcaba el ritmo de sus pasos. La privacidad del lugar parecía un refugio temporal, pero el ambiente se tornaba frío, al igual que el eco de sus preocupaciones. El café, que antes había sido un punto de encuentro lejano en sus memorias, ahora lo sentía como una trampa de la que no sabía si podría escapar. La ansiedad lo invadía, arremolinándose en su interior mientras la voz de Rodrigo retumbaba en su mente, como un tambor distante que anticipaba la batalla. La conversación con Sofía había encendido un fuego en él, pero el viento del pasado amenazaba con apagarlo. ¿Sería capaz de sostener esa nueva llama frente a las críticas de su exesposa y su esmir amigo? Cuando entraron al café, el olor a café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor lo hicieron sentir momentáneamente a salvo. Sin embargo, al cruzar la mirada con Emma, su exesposa, una oleada de familiaridad y dolor lo abrumó. Ella estaba allí, erguida y confiada, casi como si esperara que él se desmoronara al verla. Esa mirada, mezcla de desdén y desafío, lo atravesó como un cuchillo caliente. «Hola, Manuel. Qué sorpresa verte aquí», dijo Emma, con una sonrisa que dulcemente escondía acidez. La forma en que pronunciaba su nombre, como si fuera un recuerdo desagradable, encendió una chispa de rabia controlada en él.
Hola, Emma. Estoy aquí con Sofía. Quiero hablar sobre, comenzó Manuel, pero Emma no le dio espacio. Su actitud arrogante se desbordaba en cada palabra. Siempre tan protector, no es así. Lo que no entiendo es por qué insistes en ser parte de la vida de Sofía ahora. ¿Tuvo que ocurrir un evento traumático para que te importara? Su risa contenía una burla que podía desgastar el espíritu de cualquier hombre. La ira burbujeaba en su interior, pero en lugar de explotar, Manuel respiró hondo. Pensó en Sofía, en la luz que había empezado a surgir entre ellos, y en el respeto que merecía. Manteniendo la calma, se armó de valor. No necesito tu aprobación para ser un buen padre, Emma. Esto no se trata de mí, ni de ti, se trata de nuestra hija. La mirada de Sofía, buscando la aprobación de su padre, le devolvió la confianza que estaba a punto de perder. Ella había crecido, y Manuel también debía hacerlo. No se permitiría ser el hombre que se arrinconaba ante las palabras hirientes. En su lugar, decidió establecer los límites que había estado evitando. Escucharé lo que tienes que decir, pero no aceptaré que humilles a Sofía, si tus palabras son una repetición de lo que has dicho antes. No tengo espacio para ello en mi vida. Su voz resonó con seguridad, y sintió cómo la tensión se podía cortar en el aire. Emma lo observó con un toque de sorpresa, antes de recuperar su compostura. ¿Realmente crees que eres capaz de cambiar, Manuel? Siempre has sido el mismo. La frase lo atravesó como una flecha, pero en lugar de dejarlo caer, encendió su determinación. Había un poder en esa confrontación, un poder que provenía no solo de la rabia, sino de la honestidad. He cambiado, Emma. No soy el mismo hombre que te causó dolor. He aprendido de mis errores, y entre esos está el haber permitido que me trataras con desprecio. No lo haré más. La mirada de Rodrigo apareció en su mente, y su presencia, aún distante, lo instó a avanzar. Esto no solo era una confrontación con Emma. Era una reivindicación de su rol como padre ante la adversidad. Al terminar la conversación, Manuel sintió el peso de un gran dilema. Había deseado ser un padre presente y protector, pero la lucha estaba lejos de ser simple. Esa confrontación había cambiado algo en él, sin embargo. No podía ignorar el nuevo nivel de tensión que pronto surgiría cuando su propia valentía se midiera con la realidad de ser un padre. Estaba claro que todavía debían enfrentar a Rodrigo. Y la pregunta flotaba sobre su cabeza: ¿cómo reaccionaría el viejo amigo y rival ante la transformación de su vida? A medida que se alejaban de la mesa, Manuel sintió que un nuevo reto se acercaba. Uno que podría finalmente definir el futuro para él y Sofía. Manuel dio un paso hacia adelante, sintiendo que había cruzado un umbral importante. La conversación con Emma había sido un desafío y, al mismo tiempo, un refuerzo de su nuevo yo. Su determinación estaba en su apogeo. Ya no se sentía como el hombre de la fábrica, sino como un padre capaz de actuar y proteger a su hija. A medida que se alejaban del café, la tensión ahora no provenía de Emma, sino del próximo encuentro con Rodrigo. Empezó a caminar hacia el parque donde había quedado con Sofía. La calidez del sol le daba confianza en su elección. Algo había cambiado en él, decidido a trabajar en su relación con su hija. Sabía que su lucha no acabaría con su enfrentamiento a doña Isabel o con una conversación difícil. Debía comprometerse a ser parte activa de su vida, y eso era más que una simple defensa. Era su dedicación a crecer juntos. Cuando finalmente llegó al parque, encontró a Sofía sonriendo, sentada en un banco y leyendo un libro. Su mirada iluminó la tarde, reafirmando a Manuel porque estaba en esta lucha. Era el reflejo de todo lo que había querido salvar. ¿Listos para una gran aventura, Sofía?, le preguntó, y al ver su entusiasmo, supo que nada podría detenerlos. Mientras caminaban por el parque, Manuel comenzó a hablarle sobre sus aspiraciones como artista, animando a Sofía a que explorara sus talentos. Recuerda,
Cielo, que el arte puede ser tu voz. Si deseas ser diseñadora, hazlo. No permitas que las palabras de otros te contengan. Tú tienes el poder de crear tu propio camino, dijo, sintiendo que cada palabra la empoderaba, mientras pasaban entre bancos y niños jugando. Sofía lo miraba con admiración, sintiendo que su padre no solo la escuchaba, sino que también creía en ella. Papá, realmente creo que podemos hacer algo juntas, dijo, la emoción cerniéndose en sus ojos. Manuel experimentó un momento de satisfacción profunda. Entendió que no solo estaba cambiando su vida, sino también la de su hija, construyendo un legado que la llevaría a ser fuerte. Aspectos de su vida antes estancada comenzaron a tomar forma. Con cada palabra de aliento que le ofrecía, su propia confianza aumentaba. Era como si de repente él también se liberara de las cadenas del pasado. Al ver la conexión entre ellos florecer, el miedo que una vez lo había consumido empezaba a disiparse. Poco después, regresaron a casa, y Manuel sintió que el ambiente era diferente. Donde una vez había inseguridad y resentimiento, ahora había un aire de colaboración y respeto. Se propuso hablar con Rodrigo sin temor y prepararse para cualquier repercusión. Ya no quería esconderse detrás del papel de víctima. Quería ser un padre que no temía el conflicto, sino que lo veía como una oportunidad para crecer. Al llegar a casa, envió un mensaje a Rodrigo: «Es hora de que hablemos». Y esta vez con claridad, la respuesta no tardó en llegar. «¿De verdad estás listo para esto, Manuel?». La pregunta era desafiante, pero ya no lo abrumaba. Tenía claro que su lucha no solo era por Sofía, sino por la realización de quién era. El día llegó en que se encontraron con Rodrigo. Era un café, el mismo donde una vez habían compartido risas y sueños, pero en esta ocasión, el aire estaba tenso. A medida que se sentaron, Manuel sintió que dos mundos estaban conectándose nuevamente. Desde el primer momento, su voz comenzó firme: «Rodrigo, estoy aquí porque quiero ser parte de la vida de Sofía. Quiero que juntos cambiemos el rumbo, no solo para ella, sino también para nosotros como amigos». Rodrigo alzó la vista, escudriñando a Manuel como si estuviera evaluando su sinceridad. «¿Crees que puedes simplemente decidir ser un buen padre después de todo este tiempo?», cuestionó, pero había un destello de curiosidad en su mirada. «Sí, creo que puedo, y lo haré. He decidido no permitir que lo que tú y doña Isabel piensen decidan sobre su futuro». Mientras la conversación avanzaba, Manuel se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a su hija. Estaba defendiendo su derecho a ser el papá que siempre quiso ser. Esa necesidad de ser aceptado por Rodrigo se transformó en un deseo de establecer límites claros y positivos. «Los tiempos han cambiado, y yo he cambiado. No hay espacio para los juegos mentales. Como amigos, merecemos respetarnos y, para eso, necesitamos la verdadera visión de lo que queremos para Sofía». Al final de aquella conversación, Manuel se sintió liberado. Había enfrentado el miedo de ser rechazado, pero la respuesta de Rodrigo fue sorprendentemente pacífica: «Está bien, Manuel. Si quieres ser parte de su vida, te apoyo». Esta afirmación aunque simple significó más para Manuel que cualquier victoria anterior. No solo había defendido su lugar como padre, sino que también había restaurado una relación valiosa. La lucha había sido larga, pero había rodado hacia una resolución. El camino por delante no estaría exento de desafíos, pero Manuel se sentía listo y, lo más importante, preparado para enfrentarlos en nombre de Sofía. Había aprendido que su fuerza personal, alimentada por el amor incondicional que tenía por su hija, era el portador más poderoso de todos. Al regresar a casa aquella noche, Manuel sintió una profunda satisfacción. Se sentía en control de su destino y convencido de que podría construir la vida que siempre había imaginado no solo para él, sino también para Sofía. Había roto las cadenas, se había probado a sí mismo y, por encima de todo, había logrado ser el padre que su hija merecía.
Era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno que prometía transformaciones más profundas y una vida arraigada en el amor, la confianza y la creatividad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estar aquí,